Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos la presencia de un gran dramaturgo y actor sonorense, bueno, de Ciudad de México, pero ya más sonorense que el Chiltepín, Detmar Yáñez. Detmar, bienvenido. Muchas gracias. Pues más que dramaturgo, me considero más actor y director que dramaturgo. Detmar, antes de entrar a toda esta impresionante trayectoria que has construido, no solo en Ciudad de México, sino sobre todo en Sonora, quería empezar por tus inicios. Nací en Ciudad de México. ¿Cómo entras al mundo de la actuación, del teatro? Qué bonita historia. Yo empecé a los 13 años con una directora que en paz descanse, Olga Yolanda Martínez, que tenía una compañía que se llamaba La Compañía Maravillosa de Teatro Infantil. Hacíamos obras de teatro infantil de corte Disney, ¿no? De cierta manera, El gato con botas, Cenicienta, Ricitos de Oro. Y empecé haciendo un personaje que acompañaba a Ricitos de Oro en un conejito, literalmente, ¿no? Así empecé. Pero curiosamente todo empezó antes de eso, cuando fui chambelán en unos 15 años de una prima, ¿no? Y Olga Yolanda Martínez, la directora de esta compañía, montó un country. Ajá. Y después de montar ese country, me dijo, oye, bailas muy bien, ¿no? Agarras muy bien las cosas. Y yo, pues muy bien. Terminaron los 15 años y a las 2 semanas siguientes me llama y me dice, vente a ver una obra. Era El libro de la selva. Okay. Y me dijo, observa el personaje de Mowgli. Y me enamoré del personaje de Mowgli, que nunca pude hacer, porque yo iba a suplir a este chamaco que hacía Mowgli porque se portaba mal, ¿no? Entonces, en cuanto vio que yo estaba yendo a ver la obra, empezó a portarse muy bien, ¿no? Y ya no me quedé con eso y por eso me escribió un personaje que acompañaba a Ricitos de Oro. Okay. Detmar, yo de chiquito hice Aladín de teatro infantil, pero nunca me dio por ahí. ¿Qué fue lo que encontraste en el teatro que no encontraste quizá en otra arte o en otra área de profesional de la vida? Yo lo que creo, recuerdo perfectamente que hicimos una gira con esas obras, ¿no? A Colima. Y resulta que llegamos a un lugar, a un kiosco, y dimos función. Y recuerdo que yo veía que, pues me di cuenta que más bien no habían llevado teatro ahí. Me llamó la atención que los niños se acercaron a nosotros, ¿no? Y yo dije, en la vida van a volver a ver teatro, pues, ¿no? En una comunidad, pues, ¿no? Eso me llamó la atención y yo creo que eso fíjate qué curioso, porque eso me ha guiado hasta ahorita a seguir haciendo teatro comunitario. O sea, sin duda alguna. Detmar, estábamos hablando de tu adolescencia. Luego llega el punto donde hay que definir qué es lo que uno quiere hacer de por vida. ¿Cómo fue ese paso? ¿Lo hablaste con tus papás? ¿Cómo fue todo ese proceso para ti? Estaba yo estudiando matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no? Y resulta que vino la huelga de la UNAM en el 99. Y resultó que pues duró casi 2 años, si no mal recuerdo. Y curiosamente me encontré con otra compañía donde estaba yo trabajando también. Y uno de los compañeros me dijo, ¿has ido al CUT? Y yo dije, ¿qué es eso? ¿No? Es el Centro Universitario de Teatro, ahí en la UNAM. No, pues no. Dice, ahorita están dando funciones gratuitas. Puedes ir a darte una vuelta. Y me fui a dar una vuelta. Y vi una obra de Luisa Josefina Hernández, en la calle de la Gran Ocasión. Y vi a un compañero, Alfredo Herrera, que en ese tiempo yo no lo conocía. Y vi una escena muy impresionante para mí en el foro del CUT,
Él salía de un lado corriendo, brincaba, lanzaba fuego en el aire, salía, regresaba, se ponía de espaldas al público y con su espalda hacía un dragón. El dragón de la obra de Luisa Josefina Hernández. Y vi eso y yo dije, yo quiero hacer algo así, pues, ¿no? Y resulta que en ese momento estaban terminando la convocatoria para entrar al CUT. Me tuve que esperar un año y en ese año empecé a tomar talleres, cursos con Natalia Traven y un curso que estaba basado en el método de Lee Strasberg, y con Horacio Aldama, que estaba dando un curso de teatro corporal basado en Eugenio Barba, lo cual me llamaba también muchísimo la atención. Entonces estaba yo en un encuentro, literalmente, con dos materias distintas, opuestas y peleadas en sí misma, en la misma escuela, ¿no? En el M&M Studio. Y era muy curioso, porque pues estaba yo con los dos grupos y yo escuchaba de un grupo de Natalia Traven decir que los del maestro Horacio pues no servían para nada, y los de Horacio decían, estos no sirven para nada, ¿no? Eras el eslabón perdido. Era el eslabón perdido. Pero curiosamente, esas dos materias, estoy seguro que hasta el momento me han hecho hacer lo que sé hacer. ¿Por qué? Porque las empecé a complementar, ¿no? O sea, no están peleadas ninguna con la otra, ¿no? Y creo que las dos aportan muchísimo para la escena. Eso es lo que ocurrió. Entonces pasó como una especie de proceso dialéctico donde había una tesis, antítesis, y tú lograste la síntesis. ¿Cómo fue el amalgamar? Me encanta cómo lo dices. Dos escuelas de pensamiento, digamos, tan dispares y enfrentadas abiertamente la una con la otra. No tengo idea. La verdad no tengo idea, porque cuando entré al CUT, curiosamente, en primer año nos dio clases el maestro Ignacio Ret. Okay. En paz descanse también. Y yo me peleaba mucho con su técnica, ¿no? Pero yo no estaba comprendiendo realmente lo que el maestro nos estaba mostrando, que era todos sus años de experiencia dentro del teatro. Porque yo decía, bueno, si estoy en el CUT, ¿por qué no me están enseñando una técnica, no? Y el maestro, llegábamos de acrobacia, me acuerdo perfectamente, e Ignacio Retes decía, pero ¿por qué los cansan tanto? Entonces llegábamos a dormir a sus clases, casi te puedo decir. Y aprendí el juego con él, ya con el tiempo. En ese momento no lo comprendía, pero comprendí perfectamente lo que es el juego teatral, y hasta la fecha creo que también esa es una gran herramienta, jugar en la escena. Desmar, sales de la formación académica, ya es insertarte en un mercado laboral, profesionalizarte. ¿Cómo es ese proceso? Entendiendo que estás en el epicentro teatral de México, que es Ciudad de México, sí, que es el centro cultural de todo el país. ¿Qué sigue para Desmar Yáñez en ese momento? Verás qué curioso, creo que hay un parteaguas muy importante en mi vida. Yo estaba, antes de entrar al CUT, como te digo, este compañero lo conozco en una compañía de teatro, que hacíamos obras express, en 3 días, literalmente. Con el tiempo comprendí que más que enojarme y decir, este no es el teatro que quiero hacer, comprendí que fue una gran experiencia, ¿no? Sobre todo en la cuestión de improvisación, en la cuestión de enfrentarme a la escena. Porque pues teníamos que agarrarnos de la poca herramienta que teníamos cada uno de nosotros y sacar las obras, ¿no? En 3 días. O sea, nos citaba el martes, el miércoles nos daba unas 2 hojas para hacer la obra, y luego el viernes hacíamos un ensayo general de no sé qué, y el sábado nos presentábamos, ¿no? Y en ese momento yo ganaba, te lo puedo asegurar, 900 pesos por función. Dábamos 4 funciones los fines de semana, pero curiosamente eso fue en el 2001. Yo entro a la escuela, al CUT, en el 2002, y cuando salgo en el 2006, el tabulador del IMBAL, bueno, ahora el IMBAL, en ese entonces el IMBA,
por ser profesional te daba 500 pesos, ¿no? Y yo decía, órale, por ser profesional gano menos. Muy bien. Pues, significativamente menos aparte. Significativamente menos, pero curiosamente terminando la escuela es cuando el maestro Sergio Galindo, en plena fiesta de generación, en plena fiesta, me dice, ¿qué onda, Chino? ¿Te vas a Sonora? Y yo le digo, no, ¿me estás jugando conmigo? ¿Qué ondas, no? Me dice, no, sí, de verdad, vamos, te vas a Sonora y vamos a la muestra nacional del 2006, que se celebró en Pachuca. Y fuimos a Pachuca. Yo me vine para acá a finales de septiembre, principios de octubre del 2006. Y en noviembre ya estábamos en la muestra nacional. ¿Con qué obra fue? Con La Siembra del Muerto. Un montaje muy bonito. Desmar, y luego, ¿qué ocurre que dices, bueno, me quedo aquí en Sonora? Ocurren muchas cosas. En el 2007 me invita Hugo Sosa a un proyecto que se llamaba Pagliaccio. Bueno, estaba basado en la ópera de Pagliaccio, pero él hace un teatro de calle. Convoca a varios músicos y actores y actrices y me invita a participar como un personaje que marca el eje, digamos, o lleva la historia como un narrador. Y nos vamos a Álamos, Sonora, al Festival de Álamos, que es la primera vez yo que conozco el Festival de Álamos. Nos presentamos en el kiosco, a un costado del kiosco de la catedral también. Y pues es una gran experiencia para mí. Ese es un parteaguas. Luego el maestro Ortiz, en paz descanse también, Jorge Ortiz, lo conozco también en La Parranda, literalmente. Y me invita a hacer un Shakespeare. Y le dije, claro que sí, nada más que tengo que ir a México a dejar todo en claro. Y cuando llego a México me invitan a participar como asistente de dirección de una obra y empezamos a girar con Alberto Estrella, la maestra Saide Silvia Gutiérrez, es una gran actriz y gran directora de la cual he aprendido muchísimo. Me invita, soy su asistente. En realidad quien me invita es Alicia, fíjate, de aquí de Sonora. Ella me guía con Saide, ¿no? Ella iba a ser la asistente y me dice, Desmar, ¿qué onda? ¿Te avientas? Y me aventé. Y ha sido una gran experiencia con Saide Silvia. Desmar, ahorita quisiera retomar ese tema de cómo has ido cambiando también, no solo de actor, sino ya tu transformación también a director. Pero antes de eso es llegar a Sonora, vienes de Ciudad de México, donde hay una oferta teatral muy importante, muy grande, muy vasta, y llegar aquí a Hermosillo, que quizá hay una escuela de teatro con, ahorita mencionabas Estrella, Velarde, el propio Galindo, Corella, hay una tradición teatral muy importante, pero quizá los espacios y el público teatral no es tan amplio como en Ciudad de México, obviamente por la cantidad de gente, ¿no? Pero, ¿cuál es tu primera impresión cuando llegas a Sonora y dices, caray? Que aquí se puede hacer teatro. Curiosamente también le digo al maestro Galindo, oye maestro, tienes la oportunidad de dar funciones diario aquí, pues, ¿no? Y me dijo algo muy cierto, me dijo, Chino, tú puedes verlo, pero aquí no se puede hacer teatro diario, ¿me explico? Y con el tiempo lo fui comprendiendo. ¿Qué me hace quedarme aquí y ver qué es lo que estaba ocurriendo? Que hay compañías en ese momento que según yo estaban como muy aisladas cada una, ¿no? Yo no conocía en ese momento al maestro Roberto Corella, solo conocía al maestro Galindo, escuchaba lo de Cuthberto López, el maestro Cuthberto López, y sabía que había como un resquemor ahí entre las compañías y que no podía estar yo, ¿no?, trabajando con otras compañías, y me llama mucho la atención eso, pero lo que estoy segurísimo que me atrajo fue encontrarme con un teatro como el del maestro Galindo, que está basado en el estudio de la Sierra Sonorense,
que es un tono que me llama la atención, justo con la obra Más encima del cielo, que es la primera obra que yo vi del maestro Galindo, y que, como te comentaba hace rato, me llama mucho la atención la sonoridad, ¿no? La musicalidad del texto, que yo había tenido la oportunidad en México de ver mucho teatro internacional. Había varios festivales, entre ellos estaba el Festival Internacional Teatro del Cuerpo, que ya no existe, y llegaban compañías europeas, veía yo mucho tipo de teatro. Pero cuando veo Más encima del cielo, con dos personajes, en ese entonces estaban actuando Irineo Álvarez y se me olvida mucho su nombre, Alicia Encinas. Están los dos, y a Alicia, pues desde luego no la reconozco, la había visto en el programa Cachún Cachún Rará, ¿no? A Irineo yo no lo conocía. Pero cuando yo entro al camerino y veo a Irineo muy joven, del personaje que estaba realizando, me quedo perplejo, y al final me doy cuenta que el texto del maestro es una cosa que te marca muchas imágenes, y para mí, desde luego yo no conocía el norte del país. Como buenos guachos, te puedo decir que es muy complicado venir al norte y que todo nuestro teatro está centralizado de cierta manera, lo creo así. Ahorita ya creo que empieza a haber otras... A diversificarse, ¿no? A diversificarse, lo cual es muy grato, la neta. Entonces, yo creo que a partir de ese evento me llama mucho más la atención venir acá. Conozco al maestro Galindo, y de cierta manera La siembra del muerto me ubica en Sonora, y empiezo a conocer el desierto. Curiosamente, yo de chamaco escribía mucho sobre desiertos y no lo conocía. ¿No tenías como una imagen ahí prendida en tu mente? Sí, yo inconscientemente tenía esa imagen de los desiertos. Desmar, la transición de actor a primero como asistente de director y ya después como director, ¿cómo se va gestando? Por necesidad, estoy seguro. Resulta que yo, cuando estaba estudiando en el CUT, siempre quise apostar por crear personajes, ¿no? Y tuve la fortuna, después de salir, justo también después de haber venido aquí y regresar a la Ciudad de México, hice muchas obras. Te puedo hablar de por lo menos 30 obras y muchísimos personajes. Mi objetivo era crear personajes. Cuando creo que sentí que había logrado ese objetivo, viene una oportunidad de hacer obras en un trolebús. En la Ciudad de México había 2 trolebuses, uno en la Roma y uno en la Condesa, que fueron donados por la comunidad china, y que un grupo de compañeros y compañeras hicieron a bien adoptar o pedirle a la delegación Cuauhtémoc que dieran chance de hacer teatro ahí. Y hacíamos teatro de cooperación voluntaria los fines de semana, y de pronto dije, quiero dirigir una obra que eran Los 7 pecados capitales, y empecé yo autodirigiéndome. Pero curiosamente todo eso tiene que ver con algo que yo siempre fui y he sido muy crítico del teatro, creo que muy pesado, ¿no? Y como estudiante era de lo peor, ¿no? Creo que todos los estudiantes, cuando estamos ahí metidos, creemos que sabemos todo. Y entonces, cuando salí y me di cuenta de que yo criticaba muchísimo el teatro, dije, ¿y por qué lo critico si yo no he hecho nada? ¿No? Y entonces... Un choque de realidad ahí para ti. Un choque de realidad muy grande. Y me enfrento al trolebús, ¿no? Y empiezo ahí. Literalmente ahí empiezo como director, como gestor, como empezar a hacer mis proyectos, a hacer carpetas. En mi vida había hecho carpetas. Y ahí empiezo, creo yo, con mi visión de dirección a decir, a ver, ¿qué trabajos haces tú para estar criticando a los demás, ¿no? Desmar, en ese sentido, como director, ¿cómo es el proceso de
lograr fusionar todo del texto, el texto que vas a montar, la visualización del espacio escénico, el trabajo con los artistas. ¿Cómo se va dando ese proceso que debes de tener una propuesta estilística y estética, un discurso? ¿Cómo es ese proceso y cómo se va desarrollando en alguien que empezó joven como director? Yo estoy segurísimo que cada vez que leo una obra de teatro, una novela o un cuento, lo estoy leyendo, pensando, o sea, ya estoy imaginando cómo lo pondría yo en la escena. Okay. Es algo que... Es un proceso muy visual. Muy visual. Diría el maestro Roberto Corella que soy directurgo, igual que el maestro Daniel Serrano. Dicen que yo soy directurgo, ¿no? Y sí lo creo porque al final, como te digo, cada que leo algún cuento, una historia, algo, o escucho alguna anécdota que me llama la atención, que es importante, ya la estoy viendo en la escena. O sea, así de sencillo. Entonces empiezo a ubicar y desde luego si parto de una estética, creo que esa estética empieza con una silla, con un primer elemento, único elemento. No visualizo más en la escena, no me gusta mucho la escenografía. Claro, si tuviera dinero, seguramente lo pensaría. Pero hay que trabajar con lo que se tiene. Pero con lo que tengo es una silla, ¿no? Y siempre parto de una silla, así surge Memorias de un General, por ejemplo, ¿no? Que terminó convirtiéndose en una escalera de aluminio, que genera espacios, atmósferas, y que me permite a mí como creador enfrentarme a la escena y crear 22 personajes, por ejemplo, en ese caso, y ocupar esa escalera de muchísimas formas, ¿no? Abogando por la imaginación del actor, por la creatividad del actor y sobre todo por la dramaturgia del actor. Deadman, ahorita al principio de la entrevista mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que decías que cuando estabas con tu compañero ahí en Ciudad de México, que decías que no era el teatro que quizá te gustaría hacer, pero aprendiste mucho. ¿Cuál es el teatro que te gusta hacer? Te lo pregunto esto porque a partir de Multicultural Sonora he podido estar viendo varias de tus obras y son muy diferentes las unas de las otras. Por ejemplo, Los Idiotas es teatro del absurdo, que estuvo en la muestra en el Encuentro Estatal de Teatro, Un perro llamado Modigliani, la que haces con Daniel Serrano, que es como una sátira muy fuerte del mundo cultural, Roma al final del camino. ¿Qué teatro es el que te gusta hacer a ti? En El Mentidero me decía un compañero, ya sé qué haces. Me dijo, eres discursivo. Y yo dije, ¿qué? Y creo que sí. O sea, sin darme cuenta, hay dos elementos importantes que siempre marco en las obras que desarrollamos en Multicultural Sonora, ¿no? Que es, primero, el contacto con el público, involucro al público en el acto teatral para que no se quede como más allá de la cuarta pared. Rompo desde luego la cuarta pared, casi siempre me desnudo el teatro, literalmente, me fascina el teatro desnudo, porque creo que el espectador entra dentro de esa magia, entra dentro del imaginario del mismo actor y aparte trato de confrontarlo en el mismo tema que estoy jugando. Y estoy seguro que tiene que ver mucho con el existencialismo. O sea, sí hablo mucho de la cuestión humana, ¿no? A partir de cómo somos, ¿no? De lo que somos y el respeto quizás, ¿no? En ese sentido del ser humano, de dejar de preocuparme por lo que hace el otro y más bien ocuparme por lo que hago. ¿Me explico? Y eso mismo, si te das cuenta, por ejemplo, en Los Idiotas, es un confrontamiento muy, muy importante, muy directo, que hay una pregunta bien interesante que hacen Los Idiotas que dice, ¿hay alguna vida que no sea falsa? ¿No? Y creo que parto mucho de esa cuestión. Es como el núcleo discursivo de todo tu quehacer teatral. Yo creo que sí.
Es decir, siento de pronto que nosotros como seres humanos nos pasamos la vida criticando, ¿no? O nos pasamos la vida pensando en el pasado y nos culpamos muchísimo por todo lo que hacemos y no avanzamos de cierta manera, ¿no? Mi papá acaba de fallecer hace unos meses y para mí fue un ejemplo muy claro de cómo él guardó todo su pasado, lo arrastró hasta el final y estoy seguro que fue en cuestión de la culpa, ¿no? Y en ese sentido traté de muchos modos de hacerle ver que pues ya era el pasado, pues, ¿no? Ya lo que pasó ayer ya pasó, ¿no? ¿Lo conseguiste? No lo pude lograr y entonces más me cuestiono, ¿no? ¿Qué tanto qué tanto yo también de cierta manera puedo arrastrar eso o qué tanto pudiera yo a hacer esta apertura hacia la humanidad? Pues, Desmar, ya finalmente, ¿qué viene a futuro para Desmar Yáñez y para Multicultural Sonora? Yo espero que en realidad Multicultural Sonora siga siendo un ejemplo, ¿no? Para las compañías que están gestándose ahora en Sonora, sobre todo en Hermosillo, pero sí en el estado, como un ejemplo de que se pueden hacer cosas, de que puedes tener una asociación civil, de que puedes generar proyectos, de que puedes estar pues en competencia con compañías tan grandes como la Compañía Teatral del Norte, como Andamios Teatro, ¿no? Y creo que así como nos hemos ido consolidando, yo creo que queremos seguir siendo ejemplo de eso y que los chicos, chicas que vengan en estas nuevas generaciones puedan darse cuenta que se puede lograr y hacer un teatro, es que no es diferente aquí en Sonora, sino algo que realmente quieran expresar y que no necesariamente tenga que ver con algo tradicional. No, creo que es un miedo. Recuerdo a Osvaldo Sánchez cuando recién llegué que decía, es que yo no puedo hacer el teatro que quiero hacer aquí. Y yo le decía, pues ¿por qué no picamos piedra? Pues no. Y que de cierta manera creo que es lo que estamos haciendo Betty y yo con Multicultural Sonora. Como siempre, un lujo escucharte, aprender de ti. Ahí te estaremos siguiendo, vas a estar en el Festival Alfonso Ortiz Tirado en 2025. Vamos a seguir toda tu trayectoria, gran trayectoria. Esta fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Estuvimos con el actor y director de teatro Desmar Yáñez. Nos vemos. Gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.